Jesús, te pido, Señor, que convenzas a esta mujer, amado Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que tú la toques, Espíritu Santo de Dios Santo. Ay, amado Dios. Ay, ¿quién será que molesta justo a la hora de almuerzo, Dios mío? Buenas tardes, amiga. Disculpe que le robe 5 minutos de su tiempo. Es que quería hablarle de un tema de la salvación. A ver. A mí no me venga usted una de esas pagas ociosas. A mí no me interesa saber de su religión. Mis padres ya me enseñaron una religión y yo con esa religión me voy a morir. Así que haga el grandísimo favor y se va de mi casa. Hola, Señor. Toma el control de esta mujer, Señor. Convéncela, Jesús. ¿Qué es religión? Pues en concepto entendemos que la religión es el esfuerzo del ser humano para ligarse o conectarse con Dios o con sus dioses. ¿Qué dice la Biblia acerca de la religión? ¿Las Sagradas Escrituras aprueba o no aprueba la religión? Pues en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo nos manifiesta en el capítulo 1, del verso 18 en adelante, que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres que detienen la verdad. ¿A qué se refiere esto? Pues Pablo continúa hablando y diciendo que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le agradecieron, sino que más bien cambiaron la imagen de Dios a la réplica de un hombre corruptible, a las aves y cuadrúpedos, y a eso le rindieron culto, a eso le rindieron homenaje y le dieron gloria. Dice también las Escrituras que en una ocasión Elías enfrentó al pueblo de Israel en el tiempo del rey Acab, porque Israel tenía su corazón dividido. Se había vuelto a las religiones paganas como a la adoración de Baal y Acera, y también estaban adorando a Dios. Su corazón estaba dividido entre la religión y la adoración. Y Elías tuvo que confrontar a Israel para que se decidieran a quién le iban a servir. Ahora, ¿qué Jesús habla acerca de la religión? ¿Cree usted que realmente Jesús aprueba o desaprueba, aborrece o no aborrece la religión? Pues dice las Escrituras que Jesús en muchas ocasiones le refutó a los religiosos de su tiempo acerca de su doctrina y acerca de su comportamiento. Jesús en muchas ocasiones condenó la actitud y condenó las acciones de los religiosos en ese tiempo, como eran los fariseos y los saduceos. Jesús les hablaba y les decía que ellos habían olvidado lo más importante, que era la misericordia y la justicia, que estaban emblanquecidos por fuera, pero por dentro estaban llenos de toda podridumbre y de toda pestilencia. ¿Por qué? Porque habían mezclado la ley de Dios con sus propias tradiciones y costumbres y habían olvidado lo más importante, que es la misericordia y el hacer justicia, el hacer derecho, el amar al prójimo, en el hacer misericordia con el prójimo. Y Jesús les refutó su religión a causa de sus acciones. ¿Qué nos dice Dios acerca de la religión? Pues en la Biblia, en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, dice la Escritura que Él nos declara qué es lo que realmente quiere de nosotros: el hacer misericordia y el amar la justicia, y también el de humillarse ante Dios. ¡Qué preciosa palabra! En el Nuevo Testamento el apóstol Santiago dice que si alguno se cree religioso, dice, y que no refrena su lengua del mal, dice que la tal religión de aquel hombre es vana. Dice, añade Santiago y dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es
Dice ocuparse de las viudas y de los huérfanos, es decir, el hacer misericordia, el de visitar a los enfermos, el de visitar a los presos, acordarse de los presos. Y añade, y apartarse de este mundo sin contaminarse, dice, sin contaminarse de este mundo. No está hablando de la contaminación ambiental, ni está hablando de la contaminación de la atmósfera. No, de eso no está hablando. Está hablando el de realmente vivir en santidad, el de vivir sin mancha delante del Señor. Decir, sin contaminarse con el pecado. Lo que ofrece este mundo y lo que nos ofrece la vanagloria del mundo. Dice el apóstol Santiago que aquel que practica esta cosa, la religión del tal es verdadera. ¿Qué podemos entender por esto, mi estimado amigo? En una ocasión Jesús le dijo a un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? La Biblia dice que era un religioso, un fariseo, y que era un principal en la sinagoga de Israel. Era un maestro en Israel, pero no cualquier maestro. Era un maestro de la ley de Dios. Este hombre vino de noche a Jesús y Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Esto es lo que nos declara Dios en su palabra. Es decir, que tenemos que experimentar un nuevo nacimiento. Nicodemo tenía una religión, pero no le era suficiente, según lo que Jesús le dijo. Te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Usted, amado amigo que me está escuchando, usted necesita nacer de nuevo, pese a que tenga una religión, porque quiero aclarar esto, quiero declarar esto, o quiero hacer una pregunta. ¿Qué ha hecho la religión? Las muchas religiones y miles de religiones que hay en el mundo entero. ¿Qué cambios le ha traído a la humanidad la religión? ¿Y qué cambios le ha traído al hombre la religión? ¿Cuál es el cambio que le ha traído? Pues yo creo que si la religión fuese efectiva en el ser humano, como lo dijo el apóstol Santiago, que la verdadera religión es hacer misericordia y apartarse del mal, pues entonces en el mundo entero no viéramos tantas violaciones, en el mundo entero no viéramos engaño, en el mundo entero no viéramos los fraudes, los engaños, las corrupciones, no viéramos el crimen, los homicidios, las violaciones a los niños, el torcer el derecho al necesitado y torcer el derecho a aquel menesteroso o aquel que necesita justicia. No viéramos eso si realmente las religiones fuesen efectivas. Lo efectivo Jesús dijo que era nacer de nuevo, para poder ver el reino de los cielos. Porque Jesús declaró y dijo que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, el que es nacido de la carne vive bajo una naturaleza pecaminosa que ofende a Dios. Pero aquel que nace de nuevo en Jesucristo empieza a tener un cambio de vida donde va a empezar a agradar a Dios. Amado amigo que me está escuchando en esta tarde, en este día, quiero decirle algo. Usted necesita recibir ese cambio. Usted necesita a Jesucristo. Yo le invito a venir a los pies del Señor y experimentar ese nuevo nacimiento que dijo Ezequiel, que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que andemos en sus preceptos y estatutos. El hombre imposiblemente, bajo su propia naturaleza, no puede cumplir con los mandamientos de Dios, pero cuando experimentamos el nuevo nacimiento hay un cambio de vida, hay un cambio de actitud y por ende un cambio de mente. Así que le invito a recibir a Jesús y diga conmigo esta oración: Señor, yo reconozco que soy un pecador, me arrepiento y en este momento yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Pido que el Espíritu Santo me selle y pido que la sangre preciosa de Jesús me limpie de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Estuvo con ustedes la evangelista Zuli Zambrano.